Roronoa Zoro es el único miembro de la banda de los sombreros de paja que tiene de rol principal el de combatiente, y esto le hace que sea el subordinado de Luffy que más peleas ha tenido a lo largo de la historia. Y en esta oportunidad les ordenaré desde la peor hasta la mejor de ellas. Evidentemente eso hará que estén totalmente desorganizadas en cuanto a la cronología de la obra respecta. No obstante, también evitaré mencionar peleas en donde Zoro haya peleado junto a otros personajes, ya que me interesa que el protagonista de las batallas sea él. Es por esta razón que su conflicto en la azotea de Onigashima contra Kaido y Big Mom junto a los otros supernovas no estará, así como tampoco peleas sin ningún tipo de relevancia en la trama como la que tuvo recientemente con Kaku en Egghead. Pero bueno, creo que ya ha quedado bastante claro todo, así que empecemos a hablar de todas las peleas del cazador de piratas. La peor pelea de Zoro es a mi parecer la que tuvo en la isla Gyojin contra Jody Jones, y sí, sé que a muchas personas les debe de gustar porque pocas cosas son más chingonas y épicas que ver al espadachín papearse al villano principal del arco. Sin embargo, yo pienso que el hecho de que viéramos cómo Zoro era ampliamente superior a Jody antes de tiempo le condicionó por el resto del arco al villano, es decir, cualquiera con más de 2 dedos de frente sabría que si Zoro era capaz de derrotar al villano sin tanto esfuerzo, porque lo hizo incluso peleando contra él bajo el agua, entonces la diferencia con Luffy sería abismal, cosa que terminó siendo cierta. Ahora, con esto no quiero decir que por culpa de Zoro a Jody no se le tomaron en serio, pero es un hecho que esta pelea no ayudó a que ocurriera lo contrario, así que a mí me parece que es la que menos aporta a la historia y al personaje. Y si de cosas que no aportaron nada a la historia hablamos, ahora debemos mencionar a la pelea que el espadachín tuvo contra Rob Lucci en Egghead. En ella, ambos luchadores se vieron profundamente afectados por el guión, y al escuchar esto seguro que pensarán que a Zoro le favoreció descaradamente, pero todo lo contrario, Oda lo tuvo que nerfear contra la gata loca esa, ya que el guión requería que le mantuviera ocupado durante un montón de capítulos. Esto hizo que viéramos situaciones completamente inverosímiles, como que Lucci detuviera ataques de Zoro simplemente con sus brazos, a pesar de que el peliverde estuviera usando Haki del Conquistador avanzado, cosa que no hizo ni Kaido, imagínense. Pero bueno, al menos en este caso, cuando ya no se necesitó sacar al Mugiwara de la ecuación, Oda nos regaló un capítulo donde literalmente Rob Lucci fue fulminado de un solo ataque, demostrando que los fanáticos de ese bicho, porque sí, aunque no lo crean tiene fans, estuvieron siempre equivocados al decir que esta era una pelea igualada. ¡No seas tan crédulo, McFly! Y bueno, a partir de ahora veremos las peleas de Zoro que son más olvidables que otra cosa, pero que no llegan a ser malas como las anteriores. Y para empezar tenemos a la que tuvo contra los Nyamba Brothers, los furros subordinados del Capitán Kuro en el arco de la Villa Syrup. A ver, las cosas como son, esta pelea fue extraña, hasta el punto en el que creo que no le terminó de convencer a nadie, ya que Zoro la acabó relativamente rápido, pero luego tuvo que volverse a pelear contra ellos cuando Django los hipnotizó tras ser derrotados y les forzó a volver a levantarse siendo más fuertes. Lo gracioso es que aún así no pudieron contra el espadachín, y bueno, esto lamentablemente no nos dejó nada interesante en retrospectiva, ni tampoco un buen espectáculo cuando lo vimos en aquel entonces, así que se queda bien abajo en el top. Ahora vamos con la pelea que tuvo contra Hyouso, que para quien no se acuerde era el pulpo de la isla Gyojin. Ese bicho era sumamente extraño ya que atacaba indiscriminadamente a todos los que le rodeaban luego de que se emborrachara, y claro, ocurrió una situación en la que Robin estaba en el terreno de combate haciendo sus cosas, y el pulpo intentó tomarla por desprevenida. Sin embargo, Zoro rápidamente apareció para salvarla, y se papeó al Gyojin, llegando incluso esto a considerarse un one shot. A ver, esta pelea tuvo como finalidad demostrar la diferencia de poder que había entre el primer tripulante de Luffy y el espadachín más fuerte del lugar, cosa que quedó bien en clara. No obstante, debido a que ese bicho era bastante débil en general, es una pelea bastante olvidable. Una pelea un tanto más recordable debido a lo gracioso que fue es la que tuvo Zoro en Orange Town contra Kabaji, el idiota del monociclo, la cual fue curiosa cuanto menos, ya que fue bastante interesante ver cómo ese loco peleaba encima de esa vaina. Esto dio pie a que viéramos su estilo de combate, el cual era bastante particular. Sin embargo, este no fue suficiente para alcanzar a Zoro, quien a pesar de haber estado herido en el abdomen por un ataque sorpresa de Buggy, no tuvo mucho problema en ganarle. Con esto se nos demostró que el espadachín era un combatiente muy valioso a tener en cuenta. Vamos, un tipo en el que sí que se podía apoyar Luffy en su travesía. No obstante, no nos volvemos locos tampoco, la pelea como tal dio un poco igual, pero al menos logró entretener. No me cuentas tu vida, crack. Ahora hablemos de un par de peleas sumamente desaprovechadas, y para iniciar tenemos a la que tuvo con Tashigi en Lockdown. Verán, esta pelea tampoco fue la gran cosa, a fin de cuentas Zoro desarmó rápidamente a la Marine y posteriormente escapó del lugar para evitar ser capturado por Smoker. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que Tashigi interpretó esta vaina como que Zoro era un machista y que por ello debía vengarse para recuperar su honor. Vamos, la típica mamada que un acomplejado dice cuando se siente minimizado. Ahora, el problema es que con esta trama al final no se hizo nada, y por lo mismo no se podía decir que mejora en retrospectiva, así que al final quedó como un ejemplo de cómo Zoro no ha sido aprovechado del todo por su autor.
¿Quién diría que una pelea que tuvo el Peliverde contra un almirante de la marina estaría desaprovechada? Y aunque nos cueste creerlo, esto es así. Zoro en Dressrosa tuvo un enfrentamiento contra Fujitora, el que en ese entonces era el nuevo almirante de la organización. Sin embargo, en la misma no se exploró absolutamente nada interesante de ambos personajes, ya que solo vimos cómo el ciego neutralizó al espadachín dejándole sin poder hacer nada, y esto a mi parecer fue un despropósito total, puesto que Fujitora es lo suficientemente interesante como para que tuviera interacciones curiosas con Zoro. A fin de cuentas, ambos tienen un sentido del honor bastante propio de cada uno, y tanto la Meito de Fujitora como dos de las que tenía Zoro en aquel entonces provenían de Wano. Vamos, que perfectamente aquí se pudieron comentar cositas geniales referentes al tema de los espadachines, pero nada de eso. Al final solo vimos al ciego usar su fruta contra el Mugiwara, así que no se puede negar que esta pelea estuvo desperdiciada. Me siento estafado. Y antes de continuar, por aquí les estaré dejando un video en donde profundicé más en el tema de cómo Zoro pudo haber sido aprovechado más en la historia, hablando de forma más extendida de esas dos peleas que les acabo de mencionar. Échenle un ojo que seguro que les interesará. Y ahora sí, continuemos. El caso de los Human Drills es bastante curioso, ya que en el arco de 3D2Y estos sirvieron como medio para que se generara una situación genial de entre Zoro y Mihawk. Estos monos impedían que el espadachín Peliverde pudiera transitar con libertad en el territorio de Mihawk, y por lo mismo se encargó de papeárselos para evitar que lo siguieran haciendo. Por su parte, el Ojos de Halcón sabía que esos bichos le generarían un problema a Zoro, y los usó para probar qué tan fuerte se habría vuelto luego de haber tenido su primer encuentro, quedando bastante sorprendido al ver que les derrotó a todos, cosa que le motivó a convertirle en su aprendiz durante los 2 años del salto temporal. Y bueno, las cosas como son, la pelea en sí misma contra esos bichos tampoco es la gran cosa, pero lo bueno de ella es cómo Oda la utilizó para crear una situación interesante contra el tipo al que en teoría debía superar, así que siento que se la sacó bastante provecho a la misma. La pelea que tuvo Zoro contra Hachan en Arlong Park fue bastante curiosa, esto porque el sombrero de paja venía arrastrando los daños que le ocasionó su pelea contra Mihawk en el arco anterior. Debido a esto, el espadachín estaba extremadamente nerfeado, por no decir que el hecho de que no tuviera 2 de sus 3 espadas a la mano le hizo perder aún más capacidad de daño. Vamos, que Zoro no estaba ni a la mitad de sus capacidades, y aún así pudo papearse al pulpo Gyojin, esto valiéndose de 2 de las espadas que ese mismo bicho usaba para luchar. Gracias a esto Zoro pudo derrotarlo relativamente rápido, y aunque a pesar de ello luego volvió a levantarse, no duró mucho, puesto que los daños que recibió el cuerpo del pulpo le jugaron en contra e hicieron que al poco tiempo cayera nuevamente fuera de combate. Esta pelea no es tan interesante como muchas otras que veremos más adelante, pero al menos fue curioso ver cómo Zoro se desenvolvió estando tan condicionado en ese momento. Pero si hablamos de peleas olvidables, no podemos dejar de lado la que tuvo en Enies Lobby contra Shu. Sí, sé que muchos no recordarán quién es este tipo, pero les refresco la memoria. ¿Se acuerdan que Zoro había conseguido una espada en Lockdown? Una que no era la Sandai Kitetsu, vamos, esa se llamaba Yubashiri. Pero, ¿qué le ocurrió antes de que consiguiera la Shusui en Thriller Bark? Pues justo en el cierre del conflicto de Enies Lobby, Zoro se peleó contra un marín que tenía la habilidad de oxidar todo lo que tocaba. Y debido a esto, el espadachín al intentar atacarle con su Meito, esta acabó totalmente dañada. Pero bueno, la pelea como tal es olvidable. Sin embargo, este fue un punto de inflexión para el personaje, ya que a través de esta situación vimos el valor que le daba a sus armas, a las cuales no trataba como simples objetos, ya que hasta una tumba le hizo. Whiskey Peak fue literalmente un arco hecho para los fans de Zoro, ya que ahí Oda nos clavó un fanservice súper exagerado con el personaje. Verán, Zoro venía de conseguir 2 espadas nuevas en Lockdown, la Sandai Kitetsu y la Yubashiri, y necesitaba demostrarle a los espectadores qué tan fuerte era con ellas, ya que recordemos que previo a eso había peleado sin esas espadas y súper herido en Arlong Park. Pero bueno, en esta isla un montón de cazarrecompensas le tendieron una trampa a los Mugiwara, y como no podría ser de otra manera, Zoro fue el primero en confrontarles, haciéndose así un 100 contra 1 en donde demostró lo poderoso que realmente era. Esto evidentemente fue bastante innecesario, ya que tampoco es que se demuestre mucho con la derrota de 100 randoms, pero las cosas como son, quedó bastante chingona toda esta situación, llegando a ser bastante memorable entre el fandom, así que por mero entretenimiento se merece estar más arriba que las anteriores. Ahora nos vamos hasta Skypiea, ya que ahí Zoro tuvo un par de enfrentamientos, siendo el del que hablaremos en este puesto del top el de Zoro vs Om, el sacerdote de Enel. Esta pelea, a pesar de haber sido bastante olvidable, tiene un condicionante muy bueno, y ese es el de que el espadachín de la banda le dio su merecido al villano luego de ver cómo este se había papeado a Chopper. Recordemos que en aquel entonces estaban en una especie de competencia creada por Enel en donde se iban eliminando entre bandos, y el reno le tocó la mala suerte de toparse con ese bicho, quien le derrotó de forma bastante fácil. No obstante, Zoro luego vio cómo habían maltratado a su pana, y eso le llenó de furia, puesto que ya le había agarrado cariño, por lo que luego lo vengó dándole una paliza a ese sujeto.
Una pelea bastante breve del peliverde fue la que tuvo contra el que en aquel entonces era capitán de la marina, T-Bone. Este tipo se había perdido de camino a Enies Lobby por las vías de Lumiresha, cosa que hizo que eventualmente se topara con el Rocketman que llevaba a los Mugiwara hasta el lugar. Desde lejos Zoro pudo sentir su presencia, y como se dio cuenta de que era sumamente peligroso, este decidió encargarse rápidamente del marín, dejándonos como resultado un one shot en donde Zoro reafirmó lo poderoso que era, luego de que nos pudiéramos llegar a cuestionar su nivel tras haber sido papeado por Kaku en Water 7. Cabe resaltar que aunque esto pudiera hacernos creer que T-Bone era un debilucho, hay que tener presente que en aquel entonces este tipo era lo suficientemente poderoso como para que Zoro se lo tomara en serio al 100% desde que sintió su presencia. Por lo que las cosas como son, el resultado refleja lo proporcional que fue la duración respecto al margen de acción que se podía permitir darle en aquel entonces a ese bicho. Durante el arco de Dressrosa, Zoro fue parte del grupo que se quedó con Luffy para solucionar el problema que estaba ocasionando Doflamingo en el reino, y esto dio pie a que tuviera un enfrentamiento contra uno de los oficiales del Shichibukai. Hablando más específicamente, Pika fue su rival en esta oportunidad. Este tipo tenía una fruta del diablo que le permitía combinarse a sí mismo con el territorio, cuestión que condicionó completamente la pelea, ya que tenía una movilidad bastante grande al trasladarse rápidamente de un lugar a otro. Esto puso a Zoro en una situación extremadamente desventajosa, ya que el espadachín no tiene una movilidad destacable, aunque a pesar de ello supo arreglárselas para confrontarlo aprovechándose del apoyo puntual de uno de los personajes que le lanzó hacia su dirección, y sacando todo el partido a esta situación puntual fue lo suficientemente letal como para bajarse a Pika con unos pocos ataques, demostrando así que su dominio del haki de armamento era bastante bueno en general. Lo interesante de esta pelea es ver cómo Zoro solucionó esta situación poco habitual, ya que el enfrentamiento no era lo suficientemente directo como para que se sintiera cómodo teniéndolo. Hace ratito les comenté que en Skype a Zoro tuvo 2 enfrentamientos, y solo les hablé de uno. Esto se debe a que el otro está unos puestos por encima del anterior. Les hablo del que tuvo contra Braham, uno de los guerreros Shandiam que estaba en el lugar. Esta pelea, al igual que la de Pika, fue interesante porque sacó a Zoro de su zona de confort, ya que en el caso de Braham era un tirador, y se aprovechaba de la distancia que eso le permitía tener para agredirle sin recibir daño de parte del peliverde. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué lo coloqué aquí? Pues esto es por el peso que tuvo el resultado de la misma en retrospectiva, ya que Zoro se vio forzado a desarrollar su cañón de no sé cuántas libras, con el que atacó a distancia a Braham y le derrotó. Esta habilidad la usó posteriormente en otras oportunidades, dándole así la posibilidad de atacar a distancia a pesar de ser un espadachín, o incluso en una oportunidad puntual la usó para movilizarse. Vamos, que estas son las peleas que le conviene tener a cualquier personaje de la historia, ya que les fuerzan a mejorar. ¡Cielos, qué macizo! El one shot que le metió Zoro a T-Bone fue interesante, sin embargo no ha sido el más épico que ha hecho Zoro a lo largo de la historia, puesto que en Punk Hazard se topó con Monet, quien luego de papearse a Tashigi al frente suyo hizo que despertara el instinto asesino del cazador de piratas. A pesar de que la Marine le acusaba de machista, el peliverde le salvó la vida antes de que la perdiera contra la usuaria de la Logia de la Nieve, y luego de eso, en una demostración épica de poder, se abalanzó contra su enemigo utilizando su Yusui, además de la incertidumbre que generó el no saber si estaba usando haki o no para derrotar a la subordinada de Doflamingo, quien se creyó que la mandaron al otro barrio de un corte que le dividió a la mitad. Durante el arco del país de Wano, Zoro tuvo varios enfrentamientos, algunos grupales y otros individuales, siendo el primero de estos últimos el que tuvo contra Killer en la región de Ringo. Ahí el compañero de Kid intentaba eliminar a Hiyori, pero la hija de Oden tuvo la suerte de cruzarse con el espadachín de la banda, quien decidió ayudarle al verle en esa situación a pesar de que no la conocía. Esto dio pie a que ambos supernovas pelearan. Cabe resaltar, ninguno de los dos estaba en su 100%, puesto que Zoro solo tenía 2 de sus 3 espadas, y Killer tenía unas guadañas en lugar de sus Punishers. La pelea fue curiosa puesto que Killer aprovechó un descuido de Zoro para clavarle una de sus armas en el hombro, pero el peliverde le sacó partido a esa situación quedándose con el arma para luego usarla como sustituta de su tercera espada, y ya blandiendo 3 espadas se abalanzó contra Killer, liquidándole de un solo ataque. Esta pelea fue súper interesante porque nos despejó de cualquier duda que pudiéramos tener respecto a cuál de los dos era el más fuerte. Tremendo salchichón el que te vas a comer, cabrón. A partir de este momento entramos en las ligas mayores, y para inaugurarla hablaremos de la pelea que tuvo Zoro contra Kuina, la cual dio inicio a su sueño de convertirse en el mejor espadachín del mundo, esto luego de que perdiera contra su amiga. Y a ver, muchos podrán quejarse porque coloqué esta pelea tan importante del peliverde tan lejos de la cima, pero las cosas como son, actualmente debemos ser realistas y darnos cuenta de que por muy buena que haya sido conceptualmente hablando, se ha desaprovechado un montón. Recordemos que el haber perdido contra Zoro eventualmente llevó en parte a que esa niña se desinstalara de la vida, cosa sumamente
sumamente trágica, pero entre que nunca se ha explorado más a profundidad en lo que ocasionó esto en Zoro, evidentemente más allá de la voluntad que ahora tiene por convertirse en el mejor, o que tampoco se haya desmentido el pensamiento de que las mujeres no podían haber llegado tan lejos, porque esto es mentira y prueba de ello es que existen Boa Hancock y Big Mom, pero bueno, son cosas que me hacen creer que se pudo haber aprovechado mejor todo esto, más aún teniendo en cuenta que es la base del personaje de Zoro. Pero bueno, como pelea en sí misma es entretenida, pero ya veremos que si nos regimos por esto, el resto que nos quedan son más interesantes. Zoro, una pregunta, ¿tú conoces a Pirulo? ¿Quién? Pirulo, el que te... Pero antes de seguir por aquí les estaré dejando un video en donde narré la evolución de Roronoa a Zoro, resumiendo y analizando su historia. Échenle un ojo que con eso me apoyan un montón. ¡Qué buen servicio! Lo prometido es deuda, les dije que las peleas que quedaban serían más interesantes, y para demostrarlo les traigo el duelo entre Zoro y el zombie de Ryuma. Como batalla a nivel coreográfico este enfrentamiento es sumamente entretenido, ya que se sintió el alto nivel de espadachín que ambos tenían a través de los espadazos que se daban. Pero la cosa no se queda ahí, puesto que luego tenemos el caso de que en retrospectiva nos daríamos cuenta de que Zoro estaba luchando contra los restos de un tipo que había cumplido su sueño en el pasado, y que encima era familiar suyo, ya que Shimotsuki Ryuma fue en vida considerado como el dios de la espada, y por otro lado el linaje del peliverde provenía de ese personaje, ya que él también era un Shimotsuki. Evidentemente esto no se aprovechó nada en el arco de Wano, que fue cuando se nos reveló todo esto, pero no se puede negar que el hecho de que luego de que pelearan Ryuma le cediera a su Meito, la legendaria Shusui, fue un momentazo. Dicho lo cual, en general, al igual que su pelea contra Queen, a esta se pudo aprovechar mucho más en retrospectiva, pero siento que a nivel de entretenimiento esta es mucho más disfrutable. Zoro tiene la particularidad de que cada vez que obtiene una espada nueva, eso va de la mano con un respectivo power-up. Es por esto que les dije que en lo que recibió el par de Meitos en Lockdown, Oda se vio en la necesidad imperiosa de mostrarnos de lo que era capaz posteriormente. No obstante, esta no es la única forma en la que el espadachín aumenta de poder, y para demostrarlo les traigo la batalla en donde Zoro obtuvo su primer power-up propio de él, y esa es la de Enies Lobby contra Kaku. Ahí, luego de recuperar su estado anímico al escuchar que Robin les pedía que le salvaran, este superó completamente sus límites por su Nakama, sacando así su Ashura, que es básicamente una manifestación tangible de su aura demoníaca en donde multiplica sus cabezas y extremidades por 3, es decir, pasa a tener 3 cabezas y 9 brazos con los que ataca dando 2 espadazos a la vez. Vamos, esto es una locura que aumenta de sobremanera el daño que es capaz de causar con sus ataques, y el primero en sufrir esta vaina fue Kaku, quien previamente se había ganado el odio de Pauli tras traicionar a la Galei La, acto que Zoro no podía perdonar debido al fuerte sentido de fidelidad que este tiene. Esta pelea fue un tanto anticlimática por el humor que se manejó con Kaku, sin embargo no se puede negar que por contener el primer power up propio de Zoro es sumamente épica. El poder corre hasta en mis huevos. Pero hablando de power-ups y epicidad, no hubo ningún aumento de poder más épico de Zoro que la obtención de su Haki del Conquistador avanzado. Esta se dio en Wano y se fue construyendo desde su pelea en conjunto en la azotea con los supernovas contra Kaido y Big Mom, pero que no llegó a reafirmarse hasta el enfrentamiento contra King, siendo esta la batalla que se posiciona en este lugar. A través de la misma, Zoro llegó a comprender la forma en la que funcionaba Enma, y tras entregarle de forma totalmente desenfrenada su Haki, expulsó completamente su voluntad conquistadora, la cual imbuyó el resto de sus katanas. Gracias a esto desarrolló su nuevo estilo, el del Rey del Infierno, que consistía en pegar espadazos con Haki del Conquistador avanzado, con los cuales eventualmente derrotó a King. Ver a Zoro llegar a estos niveles de poder fue genial. Además, a nivel coreográfico esta pelea fue súper entretenida, y si bien en el apartado de desarrollo en ambos personajes flaqueó un poco, al menos tuvo el momento épico de Zoro reafirmando su objetivo, el cual lo piensa conseguir en nombre de su amiga de la infancia y de su capitán. Miren el tamaño de esos huevos. Si bien es cierto que a partir de ahora no habrá más power-ups épicos en la lista, eso no implica que nos quedemos sin epicidad, ya que ahora los momentos que veremos aquí superan con creces cualquier tinte chingón que hayamos visto antes. Ahora, me encantaría demostrárselo con pruebas, pero es que da la casualidad de que en el puesto número 3 de las mejores peleas de One Piece no ha pasado nada. Ya, pero hablando en serio, la pelea de Zoro contra Kuma apenas puede ser considerada pelea, puesto que tuvo más confrontamiento dialéctico que otra cosa. Sin embargo, esta es una de las veces en las que el espadachín más daño ha recibido, y gracias a aguantarlo pudo salir victorioso. Kuma puso a prueba al peliverde al ver su ímpetu queriendo proteger a Luffy, por lo que le extrajo todo el dolor del cuerpo del capitán, haciendo así que posteriormente fuera su protector quien lo recibiera, el cual sin dudarlo ni un momento lo hizo en una demostración de fidelidad total a Luffy. Luego Sanji, quien pretendía hacerlo también pero no pudo, fue a buscarlo tras recuperarse, y cuando lo encontró se vio en una situación en la que Zoro le dio a entender con sus palabras que no quería que nada de esto saliera a la luz, voluntad que respetó el cocinero. Definitivamente este es uno de los momentos más emblemáticos del personaje, y por lo mismo sí o sí debía estar en este video.
Ahora, el puesto anterior debía estar sí o sí, pero no nos engañemos, a nivel de pelea en general existen un par que la superan, bueno, un par y muchas otras que hemos visto antes, pero ya me entienden con lo del tema de la epicidad y todo eso, pero en fin, dicho lo cual, si nos regimos por el concepto propio de lo que es una batalla, pues queda un poquito corta. Ahora sí, es por esto que en el puesto número 12 está su enfrentamiento contra Dazz Bones en Arabasta. Para muchos esta es la mejor pelea de Zoro, y en parte lo entiendo, puesto que a través de la misma el personaje mejoró muchísimo como espadachín, esto porque Mr. Uno le puso contra las cuerdas gracias a su habilidad de transformar partes de su cuerpo en filos, siendo él mismo su propia espada, y para confrontar esto nuestro peliverde aprendió a él mismo ser uno con las suyas, esto gracias a un flashback que tuvo en donde se nos mostró cómo su maestro le explicaba la forma de llegar a esta capacidad. Gracias a esto Zoro entró en un estado de trance que le permitió percibir el lugar en donde caerían unos escombros, cosa que podría interpretarse como haki de observación, y luego cuando abanicó su espada con su voluntad de cortar una roca lo hizo sin ningún problema, siendo esto probablemente un dominio inconsciente de haki de armadura. Gracias a esto Zoro pudo derrotar de un ataque a Dazz Bones, siendo esta la primera vez en la que el espadachín superó su 100% en una pelea, digna merecedora de la medalla de plata. Y como no podría ser de otra manera, el puesto número 1 se lo queda la que hasta ahora ha sido la pelea más importante de Zoro, es decir, el duelo que tuvo en el Baratie contra Mihawk. Y a ver, hablando con propiedad, esto fue más una humillada que una pelea. Sin embargo, la misma dio pie a que Zoro tuviera el punto de inflexión más importante en su evolución, puesto que el ser superado tan abismalmente por Mihawk le puso los pies sobre la tierra, y le hizo comprender que siguiendo fielmente a Luffy en su aventura llegaría a su objetivo. Por otro lado, aquí Mihawk demostró ser un personaje extremadamente interesante, ya que vio mucho futuro en Zoro luego de que éste le demostrara su valía al darle la cara a su destino, por lo que le permitió seguir viviendo luego de darle el lujo de ser cortado por su legendaria Yoru. A nivel coreográfico este duelo fue genial, ya que Zoro sacó a relucir todas sus técnicas y Mihawk se las detuvo con un cuchillito, y evidentemente a nivel simbólico ha sido la mejor vista hasta ahora. Por todo esto el Zoro vs Mihawk se queda con la medalla de oro del top. Y bueno gente, estas fueron todas las peleas de Zoro ordenadas de la peor hasta la mejor. Cabe resaltar, esto es según mi criterio, así que déjenme en los comentarios cómo las ordenarían ustedes. Yo por mi parte por aquí les estaré dejando mi video del top 10 de mejores espadachines de One Piece. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.